Hola, buenas tardes a todos y a todas y un saludo desde Canarias. Mi nombre es Esther Pulido, yo soy la responsable del proyecto de lectura fácil de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, SINPROMI, y el Cabildo de Tenerife. Les envío este mensaje, me hubiera gustado estar ahí, pero voy a estar en formato digital para agradecerles la concesión de este accésit y sobre todo mostrarles nuestra alegría por haber recibido este premio. Felicitamos al resto de los participantes y a los ganadores de esta quinta edición y agradecemos siempre a la Asociación Lectura Fácil el trabajo que hacen para promover la literatura y la información accesible para las personas con dificultades de comprensión lectora. Eso hace que nuestro trabajo sea mucho más fácil. Estamos aquí en la biblioteca, como verán, aquí es de donde SINPROMI desarrolla sus acciones de lectura fácil. Aquí detrás está la sección más demandada y usada por nuestros lectores, por nuestros usuarios. Tiene la tasa de préstamo mayor de todo el fondo documental de la biblioteca. Esto es una satisfacción personal y profesional enorme. Ver cómo las personas con discapacidad intelectual, que es el colectivo con el que nosotros solemos trabajar, se van sumando al mundo de la cultura y a la literatura con gran pasión y mucho fervor. Nosotros hacemos también en la Biblioteca Club de Lectura, pero lo que estamos haciendo también es intentar sacar los clubes de lectura a otras instituciones mediante charlas a profesionales del ámbito de la discapacidad de la isla. Se están realizando actividades de lecturas comunitarias con libros de lectura fácil que les prestamos desde aquí, desde la biblioteca. Nosotros también hacemos adaptaciones literarias como Hoichi y La Última Hoja, también con el apoyo constante y la enseñanza de la Asociación Lectura Fácil. Agradecemos a todos aquellos clubes de lectura que han elegido nuestros materiales para sus actividades, esperemos que los hayan disfrutado. En SINPROMI pensamos que la cultura es cosa de todos, por eso organizamos también visitas guiadas a bibliotecas de la isla de Tenerife con usuarios de nuestra biblioteca para que sintieran que el mundo de la cultura, que el mundo del libro y de la literatura les pertenece en igualdad al resto de las personas y por lo tanto nos pareció una buena idea que fuéramos a esas bibliotecas y vieran qué actividades y qué servicios pueden ellos disfrutar, como el resto de los ciudadanos. La acogida por la comunidad bibliotecaria fue enorme y estamos muy satisfechos también de esta acción que desarrollamos. Sin más me voy a despedir, por supuesto dándole las gracias a todos los escritores, adaptadores, editoriales que nos facilitan libros de lectura fácil para poder desarrollar estos proyectos. Les animo a que desarrollen los suyos propios y no desaprovechen ninguna oportunidad, porque la lectura fácil hace la sociedad un poquito mejor, porque da oportunidades a personas que antes no le tenían para acceder a un mundo escrito que anteriormente le estaba vedado. Este premio es un impulso para seguir con la misma ilusión con la que empezamos el primer día, nuestro proyecto de lectura fácil, hace 3 años. Mil gracias a todos, nos veremos muy pronto y un beso muy fuerte de Tenerife. Adiós.